Estar cerca de aquel que te conoce mejor que nadie y aún así te ama más que nadie es estar a solas con Dios. Hoy está con nosotros Mariana Cosío. Mis queridos hermanos, yo doy gracias a Dios y sé que ustedes también por todas las veces que ha confrontado nuestros pecados, por todas las veces que nos ha disciplinado, que ha hecho que nuestros corazones se vuelvan hacia Él otra vez. Y en este devocional responderemos esta pregunta: ¿cómo debemos reaccionar cuando el Señor nos confronta? Pero antes de eso me gustaría compartirles esta canción. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor. Y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor. En ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi necesidad de gracia y de perdón. Ten piedad de mí, un pecador. En ti hay gran misericordia y abundante redención. Ten piedad de mí, oh Señor. Una espantosa reacción. Este es un devocional de Segunda de Crónicas 15 y 16. Recordaba un poco de la historia de Asa en Primera de Reyes 15 del 8 al 24. Era bueno ante los ojos del Señor, hacía todo bien. Esa impresión también me dio cuando nuestro hermano Sigfrido nos compartió un sábado en la mañana un ejemplo muy bueno de la vida del rey Asa. Luego nos dijo, pero él no hizo todo bien. Nos dejaron con la intriga. Es por eso que quise hacer un devocional de estos capítulos. El Señor es muy bueno y confrontó mi pecado por medio de ellos. Al leer el capítulo 16 nos hacemos esta pregunta. ¿Qué pasó? Todo estaba tan bien en su vida y de pronto sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa del Señor para buscar ayuda en otra fuente.
Eso nos relata Segunda de Crónicas 16:2. En el pasado, Asa había confiado en el Señor cuando peleó contra Sera y su ejército de 1 millón de hombres. ¿Por qué no lo hizo otra vez en esta ocasión? ¿Por qué buscó ayuda en un rey que no es nada a comparación de nuestro Dios? La verdad es que son muchas razones. Porque al observar que él estaba tan bien en su reinado, olvidó que vino de Dios todo su crecimiento y fortaleza. Por orgullo, creyó que por medio de sus propios recursos lograría lo que solo el Señor puede hacer. Porque dejó de mirar al Señor y empezó a mirar sus circunstancias sin considerarle a Él. Por cierto, eso me pareció interesante, porque normalmente se nos pone el ejemplo de que cuando estamos sufriendo empezamos a ver nuestras circunstancias y dejamos de ver al Señor y de confiar en Él. Entonces nos llenamos de temor. Pero también pasa en estas ocasiones en las que todo anda bien y empezamos a mirar nuestras circunstancias y miramos todo por debajo del sol sin considerar al Señor. Eso nos lleva al orgullo. La verdad es que estas cosas nos pasan muy seguido. Pecamos delante del Señor justo cuando creíamos que todo estaba muy bien en nuestras vidas. Y no dejaremos de caer hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva por nosotros y nos glorifique. Por eso, debemos considerar cómo reaccionamos cuando el Señor confronta nuestro pecado, porque pasará durante todo el resto de nuestras vidas. De esto quería hablarles, la espantosa reacción de Asa cuando el Señor confrontó su falta de confianza en Él y su orgullo. El Señor le confrontó con tanto amor, haciéndole recuerdo los momentos cuando su corazón le pertenecía solamente a Él, y con amor le disciplinó. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente, desde ahora habrá guerras contra ti. Aquí viene la espantosa reacción de Asa en Segunda de Crónicas 16:10. Entonces Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel porque estaba enojado contra él por esto. Y por ese tiempo Asa oprimió a algunos del pueblo. No podría terminar de contarles cuántas veces tuve esa espantosa reacción, pero sí tengo una ocasión en especial en mi mente. Era un domingo en el cual tenía que escribir un devocional de Esdras 9 y 10. Ese día en particular, yo creía que todo estaba muy bien en mi vida. Había resuelto asuntos que el Señor me había estado llamando a resolver desde hace mucho tiempo, y sentía que lo estaba manejando bastante bien. Entonces leí esos capítulos de Esdras. El Señor me habló de ese tema que yo creía que ya había resuelto. No estoy haciendo nada malo. ¿Por qué me sigues hablando de ese tema, Señor?, le preguntaba. Entonces tuve la misma reacción que Asa. Me irrité, me enojé, aunque no lo dije con mis labios, con acciones decía, Señor, todo está bien, tú estás equivocado, estás siendo muy duro conmigo. Eso se quedó como una espina en mi corazón hasta que el sábado, cuando el Señor en su misericordia me mostró la condición de mi corazón por medio de esta historia. Yo pensaba que ese asunto que les mencioné al principio estaba resuelto, porque no se veía mal exteriormente, pero en el interior yo me seguía deslizando. El Señor es omnisciente y lo sabía, incluso en el momento en el que no había evidencias. Pero yo neciamente pensé que el Señor estaba siendo cruel conmigo. Ustedes dirán, ¿cómo pudiste pensar eso?
Pensé eso porque confié más en mi propio entendimiento que en el suyo. Muy a menudo somos llevados a pensar así cuando el Señor confronta nuestro pecado, aunque no lo reconozcamos. Pero gracias a Dios pude darme cuenta en esta ocasión. Queridos hermanos, no confiemos en nuestra propia sabiduría y reconozcamos que el Señor es bueno y misericordioso todo el tiempo. Dejemos que la espada de su palabra nos corrija, porque ella es poderosa para cambiarnos. Romanos 3:4 dice: sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso.